Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, bienvenidos a la sintonía de Clear y a todas nuestras plataformas, lo digo porque también vamos por la radio, bueno, y todos nuestros contenidos están ahí en clearmedios.com. Suscríbase a este canal de YouTube, hágale clic hágale like, hágale clic a la campanita, ¿cierto? Suscríbase para que pueda recibir todos nuestros contenidos apenas estén calentitos, recién salidos del horno. Estoy junto a mi amigo personal, Matías Molina, un honor. Un placer estar aquí con ustedes. Otra vez. Bueno, usted sabe, nuestras vías de contacto están ahí. Nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales están ahí. Hágale también, hágase amigo nuestro. No queremos audiencia, queremos amigos. Es una consigna que hemos levantado aquí en Clear Medios. Es un eslogan. Un eslogan, un buen eslogan. Perdonen lo loco, lo despeinado, pero bueno, ha sido un día muy corrido, muy trabajado, pero bueno, el Señor lo sabe, nos fortalece, seguimos adelante. Así que este hombre está con los nervios de punta, está comiéndose las uñas porque prontito va a tener aquí su princesa, ¿cierto? Sí, yo creo que la voy a traer igual. Un día. Sí, así, sí. con ella. Vamos a estar aquí. Aurorita. Aurorita. Sí, pues ya no queda nada, pues quedan 3 semanas ya. Wow. Bueno, Sí. ahí el Señor le fortalezca, Amén. le recupere el sueño, las horas sin Amén, dormir, amén, todo amén, lo amén. que viene. Y que los hermanos manden sueños ahí por correo. Bueno, amigos, tuvimos un capítulo entre medio con mi esposa, el cual es un atisbo de un proyecto nuevo, un programa que vimos necesario poder hacer. El tema quedó inconcluso. Lo vamos a retomar, pero en otro programa que ustedes ya van a ver en nuestra publicidad, en nuestras redes sociales, así que atentos, lo estamos preparando, lo estamos trabajando, pero mientras tanto con Matías seguimos el tema de la fe. Isaac ya va a poder volver a acompañarnos, está en un proceso familiar, pedimos sus oraciones, así que bueno, el Señor ahí está acompañándoles, fortaleciéndoles como familia. Y bueno, nosotros continuamos el tema. Hoy día el capítulo de hoy es especial en el sentido que, bueno, lleva por título Árbol que da fruto. Y vamos a conversar, no sé si alcancemos a hacer todo con gran detalle, pero sí vamos a tratar de que sea lo más entendible posible, entrar lo más profundo posible para que quede establecido, quede bien, se entienda bien y ustedes puedan caminar estas palabras, esta dirección que el Señor está entregando. Matías, bueno, tú algo de cultivo, por lo que conversábamos fuera de cámara, conoces, ¿sí? Con esa palabra quizás que va a pensar la gente. No hablo de ese cultivo. No incumplimos la ley 20.000, así que estamos... Se cultiva no es de Dios. No para nada. Algo poco. Ya. Sé que si uno pone una semilla hay que echarle agua y esas cosas. O sea, el proyecto de la plantita, del Claro. poroto, ¿te acuerdas? O Claro. el frijol en otros Sí. países. No, yo tengo mis plantitas ahí en la casa, pero de lavanda, de hierbabuena, de menta. Ahí, porque me gusta también esas cosas, ensuciarme las manos y todo eso. Pero algo poco tengo nociones. Nunca he plantado un árbol, ni tengo ni un bosque, nada, pero Sí, sí, bueno, el claro. principio se aplica, ¿no? Claro. Y esto lo vamos a usar para un poco explicar algo que no es extraño para ustedes, algo que ya conocen, este principio de la semilla. Lo vamos a utilizar en la imagen de un árbol, algo que la escritura recurrentemente aplica. Un poco para ir en pos de lo que como hijos de Dios debemos llevar a cabo. Y más bien mantener como una llama encendida en nuestro interior. En el sentido de que, bueno, a todos de alguna manera el Señor nos busca encauzar, nos busca llevar por una dirección. Una cosa es que escuchemos, inclinemos nuestro corazón y estemos atentos en nuestro oír, en nuestro atender a la voz del Señor y
hacer esas palabras, caminarlas. Y bueno, habrá quienes no lo consideren más bien sus propios caminos, consideren más bien su propio parecer. Y bueno, cada uno en pos de la inclinación que tenga en su corazón, ya sea hacia el Señor o no, va a tener, digamos, la consecuencia de aquello. Y por lo tanto, entendiendo de que el Señor tiene un plan para nosotros, pero tampoco nos obliga a llevar ese plan. Pero hay un verso clave, que estábamos viendo lo que está en Mateo. Juan capítulo 10. Pero eran amigos los dos, así que... Sí. Juan capítulo 10, verso 25, 27, por ahí. Y que está hablando: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice, y yo les doy vida eterna. ¿Ya? Y tiene que ver con el hecho de que al oír su voz y ser encauzados por él, estando como ese plantío del Señor que está junto a las corrientes de agua, cuando el Salmo 1 dice: bienaventurados los que no se sentaron en silla de pecadores, ni anduvieron en camino de escarnecedores, ¿cierto? Claro. No atendieron esos caminos, sino que fueron por el camino del Señor. Son como árboles junto a corrientes de agua, ¿cierto? Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, dice. El asunto es el siguiente: yo las conozco y les doy vida. Es el proceso de nutrir, es el proceso de dejarse alimentar, ¿ya? Cuéntame un poco de tu experiencia, cuéntame un poco de tus procesos, de lo que en la voz del Señor tú has podido caminar, tú has podido dejarte alimentar por el Señor. Claro, ha sido, bueno, qué loco hablar de los procesos aquí frente a las cámaras. Pero bueno, hay que desnudarse, somos carta abierta. No, pero le sirve a muchos. Claro. Mira, yo soy nacido y criado en el Evangelio, por decir. Pero tengo 25 años, pero hace muy pocos años, por decir, así como sincerarme, he aprendido a escuchar la voz del Señor. Yo diría unos 4 años recién. Como que realmente he conocido al Señor y he tenido un encuentro con Él y ha sido fuerte. Porque antes uno se alimenta de la religión, por decir, ¿cachai? De las prédicas, del pastor tanto y de lo que uno escucha en el culto, pero mayor relación ahí como que no hay mucha con el Señor, En mi caso, hablo por mí, como dice una hermana. Sarita, que le mandamos harto cariño. Sarita. Y claro, el aprender a escuchar la voz del Señor, el como tener ese encuentro con el Señor, te hace cambiar toda una perspectiva completa, así un giro de 180 grados, porque lo que tú creías que era cierto, ya no es tan cierto. Lo que tú creías que era una verdad, te das cuenta que era la superficie de esa verdad, y que el Señor te lleva mucho más profundo, y no sé, pues podemos hablar del tema, por ejemplo, de las visiones, algo así como al ojo que se me ocurre. El tema de las visiones, de que antes el que alguien tuviera una visión era el super hermano, él está casi al lado de Dios ahí hablando. Pero claro, el empezar a tener experiencias así y que el Señor te vaya enseñando cosas, empezar a leer la Escritura con una mente distinta. Claro, y como te decía, el ir experimentando este otro tipo de cosas te va llevando, de hecho, a una confianza en el Señor distinta. Entonces, bueno, y también los procesos, como veníamos hablando, se van tomando de formas distintas, porque el Señor te va llevando a conquistar otras cosas, como dice la palabra, pues vamos de gloria en gloria, ¿cachai? Algo que no sé, orar, como lo hablamos en unos capítulos, orar por el gas, algo que
Chota, no sé, pues que venga por favor el pastor a orar por mi gas y que el Señor te diga, no, pues tú hazlo. Como ya, bueno, sí, ya, ora y que se llene el gas, pues, y que funcione, pues. Es como, chuta, ya, entonces sí se puede. Ya, y eso fue como conquistar algo. Y después que el Señor te lleva a conquistar otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Y ahí como que el Señor de cierta forma te pone a prueba la fe, pues. Que es lo que estamos conversando ahora. Entonces, claro, ahí uno va viendo cómo el crecimiento de uno, pues. Porque estamos siendo alimentados, lo que veníamos hablando, estamos siendo alimentados de la voz del Señor, pues. ¿Cachai? Ya no por una agua que no tiene nutrientes, por una agua como sin gracia, ¿cachai? Sino que agua viva la que el Señor está derramando sobre ti constantemente, y eso es lo que te ayuda a ir conquistando bandera tras bandera. Sí, hay un asunto y buen punto en ese sentido, que tiene que ver con, primero, estabas diciendo que no venga el pastor a orar por el gas, sino que tú mismo experimentar esa fe, caminarla. Mis ovejas oyen mi voz y el detalle, me siguen. Claro. Y si te quedaste atrás, bueno, va lejos y tú te quedaste atrás nomás. Claro. Me siguen y yo les doy vida. Es un fluir constante. Es como, y lo otro, es el agua que tú bebes. Jesús le dice a la samaritana, si tú bebes de esta agua vas a seguir teniendo sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, entonces no tendrás sed jamás. No vuelves a tener sed, porque es el agua viva fluyendo. Ahora, en ese mismo pasaje, en Juan capítulo 4, si mal no recuerdo, claro, sí, porque antes habla con Nicodemo. Él dice, llegan los discípulos y dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Es en ese fluir constante, es seguirlo. Él ve al Padre, es como seguirlo. Yo lo que veo hacer lo hago también. Entonces es muy importante el cómo nos alimentamos, en el sentido de que es muy fácil tomar por un tercero la experiencia que tuvo el otro. Claro, exactamente. El apóstol, el profeta, el pastor, no sé, el ministro que esté al frente puede tener sus experiencias con el Señor y wow, poderosas, tremendas. Pero es muy distinto escuchar algo que él dijo y declararlo y por más. No, es muy distinto a que tú mismo vivas por tu experiencia el oír la voz del Señor, caminarla, fortalecerte en esa voz y no ser un oidor olvidadizo, que es muy común, sino que hacer la voluntad del Padre, seguir esa voz. Qué potente eso de no ser un oidor olvidadizo, porque es como ir conquistando y que después se te va olvidando lo que ya conquistaste, po. Es como, yo creo que la voluntad del Señor es que nosotros vayamos conquistando, vamos conquista tras conquista, gloria tras gloria, pero que no vayamos... lo podemos decir de la siguiente manera, ensanchándonos, creciendo. Claro, exacto, esa era la palabra. Es como el árbol, esta imagen del árbol que va creciendo en sus ramas, va fortaleciendo su tronco, sus raíces, profundizando, porque está recibiendo vida. Ahora, la fe viene por el oír, pero no te va a volver a hablar el Señor si no hiciste lo primero que te dijo. Exactamente. Entonces, te va a hablar en la medida que tú vas caminando. Me siguen y yo les doy vida. Me siguen y yo les doy vida. Yo diría que eso podríamos hacer un bucle de eso constante. Me siguen y yo les doy vida. Me siguen y yo les doy vida. Y se va fortaleciendo a medida que confiamos más en el Señor. La fe viene por el oír. La fe crece a medida que vamos en ese oír y caminar. Oír y caminar. Entonces, pero hay comida, por ejemplo, lo hemos diferenciado, por ejemplo, con mi esposa. Ella es más dada a estas cosas. Yo así como la sigo nomás, así como veo, no soy tanto de ver los nutrientes, las calorías y esas cosas en los alimentos. Ella sí. Bueno, tiene toda la razón. El asunto es que hay alimentos que parecen alimentos y no son alimentos. Claro. Son sintéticos. Hay luz que parece luz y no lo es. Hay agua que parece agua, parece que
quita la sed y no la quita. De hecho, el Señor Jesús se lo dice a la samaritana. Esta agua no te quita la sed. Es agua, qué sé yo, H2O, pero no te quita la sed. El agua que yo te doy. Entonces, son sus palabras. El mundo, podríamos decir, está lleno de palabras. Pero no todas las palabras tienen sustancia. No todos los caminos son la senda correcta. Hay caminos que parecen derechos, pero son caminos de muerte. Entonces, tener en cuenta el hecho de que la voz del Señor nos lleva por un camino, nos lleva por una dirección. El Señor dijo, yo soy el camino. O sea, hay algo que debemos ver en nuestro corazón, y es que necesitamos constantemente estar nutriéndonos. Necesitamos constantemente estar, más que aprendiéndonos versículos, que mira, te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, pero es mucho mejor no saber tanto y vivir eso que sabes, que saber mucho y no llegar a ningún lado. ¿Se entiende? O sea, Sí. es como alimentarte de sintético. Al final, Claro. ¿de qué te sirvió? Lo tienes en la cabeza, pero no se ha hecho vida. Sí, pues, es que de hecho hay mucha gente, bueno, yo conozco testimonios de pastores antiguos, por decir, que ya fallecieron, que ellos ni siquiera sabían leer, ¿cachai? Entonces, ¿cómo le va a decir a ese pastor que no sabe leer que la Biblia está por sobre la voz del Señor, po? O que está por sobre Dios? ¿Cachai? Siendo que pastores que llevaban un camino, pastores que el Señor los usaba, pastores que no sé, pues, cuando ellos predicaban o cuando ellos, no sé, pues, te conversaban, tú sentías realmente la presencia del Señor ahí a través de ellos, pues. Claro. Tú sabías que era el Señor mismo hablándote, pues. Claro. Y aún ellos sin saber leer, ¿cachai? Es súper fuerte cuando nos damos cuenta que podemos sabernos la Biblia, como decís tú, de tapa a tapa, pero si no sabemos apreciar la voz del Señor en esas palabras que estamos leyendo, al final va a ser cualquier libro que estemos leyendo, ¿cachai? Si escuchamos, podemos buscar al ministro más ungido, al predicador más ungido y no sé, ir a no sé qué país a escucharlo y sentarnos ahí, pero si no aprendemos a discernir la voz del Señor a través de él, tampoco va a ser plata mal gastada nomás, po. Claro. ¿Cachai? Como que es importante nosotros tomarle el valor a las palabras del Señor y aprender a discernir cuándo el Señor nos está hablando y cómo el Señor nos está hablando. ¿Cachai? Como este versículo que me gusta mucho de Pablo, que bueno, ya lo he citado hartas veces, pero aprender cómo el Señor nos habla en todas las cosas. No solamente a través de una prédica, no solamente a través de un video, a través de una canción, a través de leer la palabra, sino que en cada experiencia que tenemos diariamente, el Señor nos está regando constantemente, pero nosotros debemos ser quienes recibamos esa agua igual, po. Ser una buena tierra. Claro, ser una buena tierra, ser una buena planta, que no desechemos las palabras del Señor, po. Ahora, fuera de cámara un poco conversábamos el proceso del árbol, ¿cierto? O en su etapa muy temprana, como una semilla, en sus primeros brotes, etc. Cómo, por ejemplo, es necesario preparar la tierra, cómo es necesario hacer el surco. Los árboles le hacen como una zanja redonda, le hacen como un hoyito, donde plantan el árbol, ¿cierto? Una zanja donde pueda correr el agua en forma circular, entonces se mantenga el agua, se absorba el agua, no se desparrame, no se pierda. Igual que cuando uno ve los cultivos, yo tenía la posibilidad de ver un abuelito que sembraba atrás de nosotros, atrás de nuestra casa, y veíamos los surcos, ¿cierto? Y cómo veía cada surco, cómo se preocupaba de cada detalle. Un terreno grande y él apenas caminaba, era admirable. Pero esos surcos habla de camino, ¿verdad? El Señor te lleva por camino y el Señor te permite conocer sus caminos. El asunto es que de repente las palabras del Señor no son tan agradables si uno quiere, porque bueno, la semilla necesita de agua que la toque y la abra para que germine, pero ya cuando brota necesita también luz, ¿cierto?
Y la luz de repente te muestra de ti lo que no has visto, ¿cierto? Te muestra de ti lo que no quieres ver a veces. Pero es lo necesario. Conversábamos un poco la imagen de una película muy buena, vayan a verla. No sé si está en Netflix todavía, La Cabaña. Claro. ¿Ya? Que hay una escena donde el protagonista tiene que confrontarse a su propio corazón. No les voy a contar la película, vayan a verla. Pero el jardín en varias escenas representa el corazón de este protagonista. Hay una parte donde el Espíritu Santo o el personaje que representa al Espíritu Santo hace limpieza de la tierra, ¿cierto? Saca las ramas que están estorbando el crecimiento de las plantas, de los árboles que están ahí. Y es bueno que de repente la luz venga y nos muestre aquellas cosas que van a impedir el crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, la incredulidad. Claro. Que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón no vaya a tener temor que nos impida, que nos estanque, que nos paralice, que no vaya a haber en nuestro corazón estorbos para esa palabra. Por ejemplo, lo que explica en la parábola del sembrador, precisamente hablando de siembra, hablando de semilla, que hay afanes, hay engaños de la riqueza, hay espinos, ¿cierto? Claro. Hay pedregales que estorban. Hablando de eso, lo explica claramente la parábola. Hay gente que oye la palabra con gozo, pero no la persevera, no la trabaja, claro, no la camina, sino que la abandona al poco tiempo porque no tenía profundidad. O precisamente el engaño de las riquezas que te lleva a preocuparte de lo que no es realmente importante, sino de lo urgente. Como por ejemplo el sobrevivir. Tengo que hacer dinero porque tengo que llegar a fin de mes. Y te olvidaste de que el Señor le alimenta todos los días a las aves que no siembran ni ciegan. Y dijo, ustedes valen más que ellas. Te olvidaste de esa promesa porque viste por tu propia cuenta cómo sobrevivir. Y te olvidaste de la provisión del Señor. Te olvidaste de la protección del Señor y no sé, pues, no digo que esté del todo mal, no sé. Depende del caso, pero instalaste una alarma en tu casa y resulta que te olvidaste de la protección del Señor. Claro. Sin ánimo de juzgar a nadie, pero digo, es un ejemplo. Y así, muchas veces olvidamos las promesas del Señor, olvidamos lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha recordado, y seguimos nuestro propio parecer. Claro, y esas palabras nos impiden ir más adelante, pues, nos impiden crecer, pues. Porque claro, si no las valoramos o si no... bueno, hablábamos antes de que nosotros como árboles estamos plantados en una tierra y esa tierra es Cristo. Es Cristo mismo. El agua que recibimos también es Cristo mismo. El agua viva. Claro, el agua viva y a la luz que nos exponemos también es Cristo. Entonces, claro, estaba viendo en el tema de la semilla cuando es plantada en la tierra, para que crezca, no solamente crece hacia arriba, sino que también va creciendo las raíces, po. Entonces, claro, cuando nosotros vamos tomando esas palabras y vamos confiando en el Señor y vamos poniendo nuestra fe en Él y vamos conquistando esas pequeñas cosas que nos parecen al principio, nuestras raíces se van haciendo más fuertes y vamos afirmándonos más en Cristo mismo, porque la tierra en la que estamos plantados es Cristo mismo, el agua que recibimos es Cristo mismo y la luz que absorbimos también es Cristo. Entonces, claro, vamos conquistando y vamos creciendo en Cristo y nos vamos afirmando más en Cristo, y así cuando venga la tormenta vamos a estar firme ahí, po. Y de hecho hay un reportaje que yo vi hace tiempo de un bosque y que dice que las raíces están entrelazadas entre ellos, po. Como que, no sé, pues si le metís corriente, como que a todos les va a llegar la corriente, porque llega un punto en que las raíces se unen entre árboles, po. Entonces, claro, cuando nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos siendo apoyo para otros también, po. O sea, no, porque esto no solamente se trata de nosotros, sino que esto se trata del cuerpo del Señor, de
de que no somos un bosque monocultivo tampoco, sino que somos como una selva en que entre todos nos vamos apoyando. Una vez tuve hay distintos árboles. Claro, hay distintos árboles, distintos frutos. Claro. Bueno, es la multiforme gracia del Señor. Una vez me acuerdo tuve una experiencia que estaba en el departamento, mi esposa estaba tejiendo y estábamos sentados así de la nada, yo puse a tocar guitarra. De repente empecé así como a tener una experiencia en el Señor, empecé a tener una visión. Ahí me puse llorando así, y estábamos conversando de hecho, mi esposa me miró en una, porque no le contesté y era porque yo estaba ahí ya todo llorando. Y claro, y vi a varias gente, varias personas, pero como árboles, ¿cachai? Y que daban mucho fruto. Y que el fruto también cuando caía a la tierra, si tú dejáis... no sé, pues que se pudra ahí, al final eso igual se transforma en esta palabra. ¿Abono? Claro, en abono para la tierra misma. ¿Cachai? Entonces, aunque nosotros creamos que el fruto se va a perder, el fruto va a caer a la tierra y va a ser abono para las generaciones que vengan. ¿Cachai? Y vamos a ser fortalecidos entre todos, entre nuestras raíces, como lo que veníamos hablando, pero también vamos a aportar a las generaciones que vienen. Oye, esto está súper bueno. Esto está como de meterle pala y seguir picando, seguir profundizando. Así que amigos y amigas, quédense en la sintonía, por favor no se vayan. Le vamos a dar entre medio un muy buen consejo para que ustedes puedan seguirse nutriendo, seguir tomando estas herramientas poderosas del Señor, que ya la van a ver en estos consejos. Y seguir creciendo y caminando en su voz. Así que no se vayan, ya seguimos profundizando en esto que el Señor nos está hablando. El árbol que da fruto aquí en Cambio de Frecuencia, por supuesto en esta pantalla que nos recibe, este medio que nos acoge y bueno, las pantallas de Clear también en sus plataformas. No se separen, ya volvemos. Sumergidos en él, retará tu forma de pensar y de percibir lo que aparenta ser real, pero que no lo es. Conoce lo profundo y lo real del significado de nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Nada es imposible para los que beben del agua que es Jesús y son sumergidos en la plenitud de quién es Él. Sumergidos en Él, un libro de profundo entendimiento y revelación espiritual, escrito por Emerson Ferrell. Encuéntranos en www.clearmedios.com o envíanos un correo electrónico a contacto@clearmedios.com. Enviamos a todo el territorio de Chile. Venta solo en el territorio chileno. Vórtice Store, distribuidor autorizado de libros Voz de la Luz. Para consultas fuera de Chile, visite vozdelaluz.com o contacte a su distribuidor local. Y así es, amigos, como ya estamos de vuelta. Miren, y les explico cómo en 1 minuto y medio, 2 minutos, cupo tanta comida en nuestros estómagos. Y cafeces. Claro. Y conversaciones. Y conversaciones. El mundo completo. Pero ya que estamos hablando de nutrirnos, estábamos siendo nutridos para poder seguir, porque si no, claro, la pila se agota. Amén. Pero bueno, somos fortalecidos en el Señor. Así es. Amigos, recuerden, háganle clic a la campanita, pongan un like, suscríbanse al canal de YouTube. Y comenten también, no sean tímidos. Eso. Buscamos amigos, no audiencia. Amén.
Y, y bueno, escríbanos a contacto@clearmedios.com y en nuestras redes sociales de Clear. Queremos estar en contacto con ustedes, por supuesto. Exactamente. Cuéntenos de dónde son, de dónde nos escriben y ahí interactuamos. Importantísimo. Amigo, bueno, estábamos conversando un tema muy potente, muy que podemos profundizar más, sí, por cierto, pero viéndolo más detenidamente, hay un tema que, hablando de nutrir, hablando de seguir siendo nutridos por el Señor, bueno, la escritura es clara, dice que Él es autor y consumador de toda nuestra fe. Amén. Por lo tanto, el creer no es algo así como que nosotros tengamos que hacer un mega esfuerzo para creer. Si bien hay una inclinación en el corazón a creer a las palabras del Señor, hay una decisión, ¿cierto? Que Él espera de nosotros, no nos va a obligar a nada, pero el mismo pasaje lo dice: Él es autor y consumador de toda nuestra fe. Amén. El creer ni siquiera es tanto de nosotros, como les digo, sí, hay una decisión. Pero Él mismo, lo digo por experiencia personal, ha venido a recordarme sus palabras cuando en momentos, no sé, de confusión, de dificultades, de tempestades, que la escritura también describe, en momentos, no sé, difíciles, situaciones de las cuales no estamos exentos. Es, bueno, por un lado ya hablaríamos de los fundamentos, ahí ya nos iríamos a otro tema, pero hay un tema súper potente que nos confronta a todos. Hay un video que anda por ahí, cómo decirle a Juan el Bautista que me cuesta no transar ante ciertas cosas cuando él perdió la cabeza por sostener lo que... Bueno, en fin, dice varias cosas nombrando personajes de la escritura. Corrijo, hombres y mujeres de la escritura que le creyeron al Señor. El asunto es que Abraham, por ejemplo, dice Romanos capítulo 4. Romanos 4, efectivamente. 4, efectivamente. Ahí tenemos el torpedo. Mira, dice su cuerpo que ya estaba como muerto. Y la matriz de Sara ya había pasado su edad fértil. Estamos hablando de que tenían edad avanzada. Y sin embargo, dice, no se debilitó. Considerando estas dificultades. Le dice Abraham al Señor, mira, ¿quién me va a heredar? Solo Eliezer, el Damaseno, y ando aquí sin hijo. Bueno, pero dice que su fe le fue contada por justicia. Dice, no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe, hablando de nutrir, dando gloria a Dios. Resulta que de repente se nos mueve el piso en una que otra dificultad. Claro, tambaleamos, somos humanos, de repente se nos va a mover el piso. Pero el asunto es que el Señor mismo viene, porque yo mismo he experimentado eso. Viene con su voz otra vez a hablarte, a recordarte las promesas, a recordarte sus palabras. Viene a fortalecerte, viene a levantarte. Recuerdo una vez muy particular, yo estaba así, pero en el suelo, así, pero ya tropajo, así. Ya. No, de verdad, si uno le pasa. Y viene, y yo estaba mirando por la ventana. De hecho, mi esposa Yasmin notó que yo estaba así como muy, muy metido. Y me mira así. Y bueno, de ahí me explicó que ella veía que el Señor me estaba, a través de ese mirar al horizonte, por decirlo de alguna manera, me estaba enseñando cosas, me estaba enseñando a mirar diferente. Y viene el Espíritu Santo, recuerdo, en una... Y yo estaba muy, muy metido así mirando al horizonte por una ventana. Y me dice en un susurro muy suave, mira con esperanza. Y en eso estaba entendiendo que como
digamos, como diseño, si se quiere, como que el Señor me había hecho como un león, digamos. No sé si tú has notado como la mirada que tiene el león, como muy así al horizonte, claro, como claro. muy... bueno, entre otras cosas, le he pedido mucha sabiduría al Señor y todo, y tú notas como la mirada así del león y es como muy, muy cuático Me está entender eso. empezando a parecer un poquito un león. ¿Tú creí? Estoy así con toda la chaca. No, perdón, hermano, no alcancé a peinarme. Fue un día muy agitado, perdón. He roto los estándares de estética televisiva. Bueno. Pero me marcó mucho. ¿Sí? Como me acordé del verso, bueno, tengo hasta un polerón que le dice ese verso de Romanos que dice: la esperanza no avergüenza. Pero ese mira con esperanza fue tan profundo, tan power dentro de mí. Y me marcó un camino que seguir, porque no estamos exentos de estas cosas, y el Señor te pone de repente frente a cosas que no sabes cómo vas a llevar adelante. ¿Cómo voy a hacer con esto? Y literal, así, cuando hablamos de esto se refiere a todo lo que estamos haciendo ahora, inclusive. Entonces, porque no ha sido un camino fácil, llegar a comunicar ha sido un camino de años. Entonces, mira con esperanza, una y otra vez. El Señor me ha recordado muchas veces, me ha llevado a Jeremías capítulo 1 miles de veces, me ha llevado a ver esa escena del príncipe de Egipto donde Moisés está con la zarza o donde abre el mar rojo, millones de veces. Tengo rayado ese video de tanto verlo, pero es como encender ese fuego, y Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Como dice Juan 15, si nosotros permanecemos en sus palabras, yo le diría, si insistimos en sus palabras, en caminar sus palabras, y las llevamos a cabo, y caminamos en esas palabras, caminamos en sus promesas como lo hizo Abraham, permanecemos en sus palabras y damos fruto, glorificamos al Padre. Se fortaleció dando gloria a Dios. Claro. Sí, yo creo que algo que quizás la gente que nos está viendo muchas veces cuando nosotros vemos, no sé, pues escuchamos prédica o alguien nos da una palabra, como que uno de esa arrogancia igual que provoca el mismo dolor, así que es que tú nunca has sentido lo que significa el proceso que estoy viviendo. Todos hemos vivido procesos difíciles, todos estamos viviendo algún proceso. No sabemos qué estás viviendo tú ahora, puede que sea algo muy muy fuerte. Pero todo esto que estamos hablando ahora no lo estamos hablando desde una teología ni de algo que se nos ocurrió, sino que nosotros creemos que no podemos hablar algo que nosotros no hemos vivido o que no estemos viviendo. Claro. Y claro, y este tema de la fe es súper fuerte porque personalmente estoy viviendo un proceso en que he requerido mucha fe, ¿cachai? Y lo que hemos venido hablando de que va a venir la tormenta cuando esté aún viviendo ese proceso, va a venir otra ola, cuando esté tratando de salir así a respirar, va a venir otra y te va a pegar y claro, y puede que venga hasta la duda. Y lo digo porque me pasó. Y de hecho no me pasó hace mucho, me pasó hace un par de semanas nomás que en este proceso que estamos viviendo. Para resumirlo un poquito así como en contexto, que voy a ser papá y la bebé es un embarazo un poco delicado. Y hace un par de semanas tuvimos un control y como que los doctores así como, no, es que como que se complicó un poquito más la cosa y parece que viene con otro problema y no sé qué. Y estar viviendo un proceso difícil y que te vengan con otra cosa más difícil es doloroso, es súper brígido y es fuerte, y por eso es cuático. A ver, voy a dejar de usar chilenismos. Sí, es fuerte, potente. Es potente esto que estamos conversando, porque para que ustedes así como que para que lo vean, es como que igual no estamos hablando frente al espejo. No es solamente un mensaje que estamos soltando y soltando, sino que lo soltamos, rebota en el espejo y nos pega de nuevo.
Porque el tema de la fe es algo que tenemos que ser muy conscientes de la fe también. De lo que estamos hablando, así como leíamos, que dice aquí, convencido de lo que le había prometido, porque sabía que aquel que le prometió era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Entonces, el tema de la fe, tenemos que ser conscientes de esa fe. Tenemos que tomar lo que hablamos anteriormente, de tomar esa agua y beberla y apoderarnos de esa agua, y porque sabemos que cuando la bebamos y escuchemos la voz del Señor, nos va a posicionar mucho más fuerte, anclado al Señor. Entonces, cuando venga la tormenta, vamos a ser conscientes de la voz del Señor y estar recordando constantemente las palabras que el Señor nos habló, porque es importante. Es de suma importancia, creo yo, estar recordando constantemente lo que el Señor nos habló. Y de hecho, la semana pasada estuvimos en un tiempo de adoración. Y bueno, yo venía súper adolorido por todo eso que les conté. Y justo un hermano empezó a cantar. Felipe, amigo, no sé si nos está viendo, pero te mando un saludo. Y se puso a cantar: Señor, perdónanos por haber querido evitar el dolor. Ay, para mí fue como... Señor, ¿No es ahí donde el Señor nos fortalece? Yo creo que sí, po. Es que ese es el punto. Yo creo que el Señor nos fortalece cuando nos vemos en la debilidad, po. Porque si no tendría sentido. De hecho, lo dice la Escritura. Claro. O sea, esta leve tribulación también dice: provoca un mayor y más excelente peso de gloria. Claro. No se entiende cuando todo está happy. Claro. ¿Cómo me va a fortalecer el Señor si yo no veo las debilidades que hay en mí, po? O sea, Pablo también decía, po, no me glorío, si me glorío a mí, me voy a gloriar de mis debilidades, po. Entonces, yo creo que el caminar de Abraham, cuando iba también con Isaac... Sí, eso mismo ya... Yo creo que ese caminar fue tan doloroso para Abraham, el punto de estar con el cuchillo ahí arriba. Es como... Yo me sentía así un poco ese día que tuve como esa crisis de fe, por decir. Que fue como: Señor, así como... ¿Cuándo me va a decir que no lo haga? ¿Cachai? Y yo creo que claro, Abraham iba fortalecido porque... O sea, se iba fortaleciendo porque él mismo iba recordando. Bueno, el Señor me dijo, me voy a afirmar de eso. Ahí con el cuchillo en la mano me voy a afirmar de eso, Señor. Oye, pero ese caminar tiene todo un proceso. Claro, debe haber sido el camino más largo de la vida. Pero así el procesar por dentro. Claro. Y lo otro que le dice: tranquilo, hijo, el Señor se proveerá de cordero. Claro. O sea, le manda la misma frase, o sea, rígido. Claro. ¿No? Y cuando habla en hebreo de la fe, que dice que de cierta forma él creía y él sabía que aún si mataba a Isaac, lo podía resucitar, po. Porque se lo había prometido, po. Ahora, mira, es de sumo cuidado en nuestro corazón, me refiero, el cultivar, el cuidar, el hecho de que, valga la redundancia, el Padre tiene cuidado de nosotros, como escribe Pedro. Lo que hablábamos en el primer capítulo. Vayan a verlo, está ahí en la tarjetita. Rendidos ante él. El asunto es que se necesita la media fe para hacer ese caminar, ese proceso de ir a entregar al Isaac, de ir a entregarlo, ese hijo de la promesa, ese que amaba, dice, a tu hijo a quien amas, ese quemar por dentro, ese renunciar, sabiendo que el que prometió es poderoso para hacerlo. El hecho de no estimar, o sea, estamos hablando de lo que está hablando aquí Romano, estamos hablando de cosas humanamente imposibles. Claro. Y sin embargo, le es contado por justicia porque él está creyendo algo que humanamente es imposible. Es que, claro, está creyendo por sobre las dificultades. Claro, es que esa es la esperanza, po. O sea, ¿para qué vamos a esperar algo que dice la palabra? ¿Por qué esperamos algo que vemos? Claro. ¿Qué clase de esperanza es esa? Sino que esperamos algo que no vemos. Y con paciencia lo guardamos, dice. Claro. Entonces, como escribe Pedro, el Señor tiene cuidado de nosotros y dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, el Padre es el labrador. Y como labrador, Él también va a sacar de nosotros
aquello que nos impide dar el fruto. Amén. Él tiene cuidado y va a sacar de nosotros aquello que nos impide creerle también. De hecho, lo ha hecho en nuestras vidas. Nuestro procesar lo ha hecho. Testificamos de eso. Ha quitado cosas que nos ha impedido o que nos estorbaban en creerle. Hay murallas de argumento que se pueden levantar en nuestro corazón que nos impidan conocerle más profundamente. Hay murallas de argumento que nos impidan creerle en determinadas situaciones. Pero Él tiene cuidado de nosotros y Él mismo nos lleva al punto de sacar esas raíces que están estorbando el crecimiento. Hablábamos de limpiar la tierra, ¿te acuerdas? En el bloque anterior. De que nuestro corazón sea efectivamente una tierra preparada para recibir su voz, sus palabras y fructificar al 30, al 60, al 100 por uno. Sea una tierra sin espinos, sea una tierra sin pedregales, sea una tierra limpia, una tierra apta para creerle, una tierra apta para recibir su voz y que esa voz pueda permanecer no un tiempo, sino que pueda permanecer en el tiempo y aún en nuestras generaciones. Porque consideremos algo. Usted va a ser papá en poquitos días. Yo ya soy papá de 3 hijos. Consideremos lo siguiente, porque es algo que la iglesia no habla mucho. Los que somos padres, de repente perdemos el foco cada cierto tiempo y tenemos que volver a recordarlo. En cuanto a que nuestros hijos nos están mirando todo el tiempo. Podemos hablarle muchas cosas, enseñarle la Biblia de tapa a tapa. La escritura, enseñársela de memoria y todo lo demás. El asunto es que ellos van a observar, porque ellos te observan mucho, y van a observar lo siguiente: si tú le crees al Señor o no le crees. Y de repente, si has cavilado entre dos pensamientos, debes mirar en tu corazón, cuestionarte, como dice la escritura, en tu cama, guardar silencio, callar y meditar en tu corazón. Y escucharle más bien en vez de tanto hablar. Y ver si realmente le estás creyendo al Señor. Si realmente tu fe está encendida. O si estás cavilando. Y de repente en ese cavilar dejar eso, definirte. Y caminar. Decidir si vas a caminar en lo que realmente Dios te está llevando o no lo camines. Pero ten presente. Si tienes hijos o si tal vez no tienes hijos, pero tienes gente alrededor, van a ver en ti y van a ver si le estás creyendo al Señor o no. Algo que hemos recibido acá como congre y que personalmente yo lo he tomado así como casi como bandera, y creo que no va a ser un camino fácil. Se los digo realmente porque no es fácil, sé que no es fácil, lo vivo. De que si has tomado algo del Señor, me refiero haciendo alusión a la imagen de la parábola de los talentos. El Señor pone algo en tus manos. Decide tú si lo vas a enterrar o si por último lo vas a poner en un banco para que te dé interés. O si lo vas a multiplicar al doble, al triple, qué sé yo. El que tenía 5 tenía 10, el que tenía, no sé, 2 tenía 4, bueno, algo así era. Pero el asunto es que multiplicaba lo que tenían. Y en ese creerle al Señor, por lo que implica este caminar, nosotros tenemos el caminar de comunicar, entre otras cosas, entre otros procesos que estamos viviendo. Si hay algo que hacemos, bueno, la tarea de comunicar no es fácil, ensancharla no es para nada fácil, pero hemos recibido, de entre todo lo que hacemos para el Señor, por orden del Señor, es ensanchar todo lo que tengamos a la mano, hacerlo crecer. Porque en ese ensanchar, en ese fortalecerte en la fe, como Abraham lo hizo, te vas a ensanchar tú. Porque vas a pararte del Señor, pararte frente al Señor de otra manera. Eso da gloria a Dios. Cuando tú fructificas, cuando tú llevas una palabra, permaneces en ella, la caminas, incluso por años, porque estoy seguro que tú has tenido procesos que tal vez puede que no lo hayas pensado tan así. En mi caso hay procesos que yo sé que han sido de años, pero estoy seguro que tú también has pasado procesos de años que hoy tienes el resultado de esos procesos. ¿Cachai? Entonces,
yo sé que el estar aquí, el hacer lo que hacemos, el hablar lo que hablamos son resultados de procesos de años. Hay palabras que se han demorado años en nosotros en poder dar fruto, en poder llegar a este resultado. Me recuerdo muy marcado, estábamos en Ecuador, fuimos en familia a esa convocatoria de los 7000, muy marcado cuando Ana Méndez Ferrell habla de las perlas y habló de cosas que entendió hasta por 12 años, imagínate. Y cómo es que una palabra puede permanecer ahí madurándola tanto tiempo. Y resulta que nos pasa a veces que tomamos algo y lo soltamos al poco tiempo porque, bueno, pasa esto, qué sé yo. La típica, uno se desinfla a veces o se desmorona o qué sé yo, tambalea, en fin. Pero el Señor viene, nos recuerda y nos lleva a permanecer en proceso. Y creo que si has estado en ese, hermano, levanta la mirada, mira a Cristo, pon tu ojo en el autor y consumador de toda nuestra fe y vuelve a caminar en aquello que tal vez dejaste de caminar hace un tiempo. En esa voz, en esa dirección que Él te estaba hablando. Vuelve a retomarla, vuelve a tomar esos pasos. Sí, qué potente lo que estamos hablando y siento fuerte de decir de que no tengan miedo del proceso, no tengan miedo del dolor, no tengan miedo de lo que pueda venir, porque el Señor está contigo y nunca te ha dejado. El Señor está contigo aún en esas noches tristes, aún en ese momento cuando no tienes idea qué va a hacer, cuando ya no tienes salida. El Señor es poderoso para cumplir la promesa, y si el Señor te ha prometido, si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha entregado una palabra certera, tú tómate de esa palabra, aunque se demore años en cumplirse, aunque se demore lo que se tenga que demorar. El Señor es fiel y el Señor nunca miente. El Señor cumple sus promesas porque Él es un Dios de promesa. Él es un Dios de verdad. Y no tengas miedo, no tengas temor de lo que pueda venir, no tengas temor de lo que pueda pasar. Mantente firme, mantente fiel también. Así como el Señor es fiel, el Señor también es fiel. Y aunque sientas que no sé, que no estás siendo fiel al nivel que los demás esperan, al nivel que, no sé, que tú ves en tu hermano, no sé, pues de tu congregación, es que este hermano, no sé, vive cosas súper espectaculares en el Señor y yo todavía no veo nada o cosas así. Mantente fiel en lo poco, porque si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Amén. No importa. No importa qué tan maravilloso el Señor te use, sino que importa qué tan fiel tú eres a la palabra del Señor. Y si tú eres fiel, el Señor se va a mantener fiel, y esa fidelidad te va a llevar de gloria en gloria y de gloria en gloria. Y así es como tu árbol va a crecer, tú vas a crecer como un árbol y vas a poder dar fruto, y tus generaciones van a hablar de esos frutos. Amén. Deja que las aguas corran, deja que Él te nutra, deja que su voz te fortalezca una y otra vez, permanece en ello y deja que el fuego de esas palabras te enciendan en el interior. Amigos, muchas gracias, un honor, un placer. Gracias por acompañarnos, nos vemos en otro capítulo de Cambio de Frecuencia, aquí en esta pantalla que nos ha acogido, que nos ha recibido, y en las plataformas de Clear Medios. Gracias. Chao, chao.